Entonces, el segundo capítulo del podcast me acompaña el profesor Martín Infran, que, profe, yo oficialmente te pongo el título de la persona más interesante que conocí en mi vida, lejos. Y quería, quería que te presentes un poquitito, ¿verdad? Para la gente que no te conoce. Mucha gente te conoce, ¿verdad? Porque yo ya había hablado de que yo iba a hacer un capítulo contigo. Muchísima gente me escribió, muchísima. Bueno, si te puedes presentar, ¿verdad? Para los que te conocen y para los que no, te cedo la palabra. Bueno, en primer lugar, mi querido Alexis, te falta conocer más gente todavía. Te falta conocer mucha más gente. Eh, pero de todos modos, gracias por el elogio. Uno de mis títulos, o probablemente el título que yo más valoro, es el haber sido profesor de ustedes. Porque cuando voy viendo a mis exalumnos que van escalando, que van cobrando protagonismo, eh, como vos, por ejemplo, Alexis, con este esfuerzo, uno se siente verdaderamente orgulloso. Yo no quiero ver alumnos que triunfan, exalumnos, ¿verdad? Que triunfan en la farándula, que se hacen de plata, que no. Yo gozo cuando veo exalumnos como vos, que hacen este esfuerzo por levantar la cultura de este país, por compartir conocimiento, hacer lo posible por abrir un poco la mente de nuestra gente tan embotada en tantos disparates. Bueno, yo más que nada soy docente y docente salesiano en los colegios Monseñor Lasaña, del que acá el estimado Alexis, un exalumno que por lo visto nos salió bastante bien, porque te cuento una cosa y casi todos deben saber. En el colegio generalmente uno suele ponerle mote a sus alumnos, ¿no? Este es un irresponsable, este no estudia, este quién sabe qué va a salir de él, pero parece mentira, che. De pronto te encontrás con las grandes sorpresas. Hija de mil, pensar que nadie daba un peso por este individuo, mira dónde llegó ahora. Y por el contrario, y digo también con todo respeto, habrá excepciones, pero aquellos que tenían todos cinco, que medalla de oro, que abanderado, que pegamos, de pronto te encontrás por la vida con ellos, papi, y nada, Exactamente. y nada. Así que te felicito por este emprendimiento y desde ya contás conmigo para todas Profe, las veces que creas que yo te pueda ayudar. profe, esa fue una indirecta que yo era un alumno desastre, básicamente. No, no. Pero yo, sí, admito, yo tengo admito. muy buenos recuerdos tanto de vos como de tu hermano. Para Ah, sí. los Cubels, los hermanos Cubel, para mí siempre se han ganado un lugar dentro de mi cariño y de mi aprecio. De paso, transmitirle un poco a tu hermano también mis recuerdos y mis afectos. Le voy a contar, va a ver si o sí el podcast cuando publique. Bueno, básicamente lo que estaba hablando, hablamos siempre un ratito antes de empezar, que, como dijiste, ¿verdad? Que estoy haciendo, ¿por qué estoy haciendo esto? Vos sabes que yo siempre digo, bueno, yo voy a enfocarme en mí, en mis cosas, no me voy a más preocupar, o sea, porque veía, por ejemplo, en redes sociales muchos comentarios, muchas cosas de gente desinformada que opina de cosas muy complejas, como si fuera que son dueños de la verdad, ¿verdad? O sea, cosas muy complejas. Ahora con todo esto que está pasando de los incendios, de la ganadería, de la agricultura, ¿verdad? Opinaban diciendo boludeces, cosas que ni siquiera están informados. Y yo soy ingeniero agrónomo y es mi área, ¿verdad? Y yo leía opiniones y yo así decía, hija de mil. Pero yo no me metía, ¿verdad? Decía, no me calienta. Pero un día vi que un doctor veterinario estaba discutiéndose con la gente, ¿verdad? Porque eso es lo que estaba haciendo. Imagínate, la gente le discute a un doctor veterinario como si fuera que el tipo no sabe, ¿verdad? Y yo le dije, doctor, ¿para qué perdés tu tiempo haciendo esto? O sea, imagínate que su fuente es el surtidor, su fuente de información es el surtidor, Wikipedia. ¿Por qué hace esto? Y me dijo, Alexis, nosotros tenemos la responsabilidad de educar. Y eso me hizo pensar mucho y dije, es cierto, yo no puedo seguir de brazos cruzados y permitiendo nomás que la gente esté diciendo cagada por ahí de lo que sea. Y voy a aportar mi granito de arena. Entonces dije, bueno, vamos a empezar el podcast, vamos a ver qué sale. Y bueno, ya estamos en el segundo capítulo que quería que sea el primero contigo, pero bueno, ¿verdad? Y acá estamos. Y así. ¿Qué opinas de este año, vos, profesor, 2020? Bueno, en primer lugar,
esa nueva ciencia que en los últimos tiempos ha cobrado vida y que es la opinología, cuya Opinólogos. universidad es la calle y las redes sociales. Y tiene miles y miles de graduados y cada día hay más doctores en opinología. Sí. Y es un poco un efecto masivo de lo que siempre ocurre. No sé si a vos te habrá sucedido alguna vez que se te descompuso el coche justo frente a la casa, abriste el capó, estás revisando ahí y viene un vecino. Mira, el problema acá son las bujías. ¿Ya viste las bujías? Enseguida viene el otro vecino y dice, no, ese no sabe nada, no son las bujías. Acá está el problema, el radiador. Después viene otro, no, mira que las baterías cada uno tiene su Sí. propia opinión y cada uno sabe la verdad. Bueno, es cierto que a veces te picha, pero por otro lado también es cierto lo que vos decís, necesitamos educarnos. Y con respecto a este tipo de programas que vos estás llevando a cabo, hay que tener en cuenta también un mito que dice, le damos basura a la gente porque es lo que a la gente le gusta. Un programa farandulesco, una prensa amarillista, y uno se pregunta por qué, y te dicen, y es lo que a la gente le gusta, es lo que a la gente consume, la gente paga por esto, y bueno, yo creo, sin embargo, que no es así. La gente Profe, consume esto porque es lo que se le da, porque no se le da otra alternativa, otra opción. Si, y vos si sabés, empezamos, profe, sí, ahí discrepo contigo. O sea, entiendo lo que me decís, pero vos sabés que vos que sos historiador sabrás mejor que yo. Esta frase aprendí de vos, ¿verdad? Pan y circo, ¿verdad? Siempre, pero desde siempre las cabezas actuaron así, ¿verdad? De dar contenido basura para mantener a la gente contenta con eso, pero antes yo creo que sí era porque era lo que se le daba. Pero ahora vos, profesor, vos en YouTube escribís, no sé, lo que querés y ahora hay un acceso, bueno, creo que ese también es el problema. Hay tanta información y tanto contenido hacia el alcance de la mano que parece que me da la impresión que la gente le o sea, se sobrecarga con eso y termina eligiendo otra vez contenidos basura, vamos a decirle, ¿verdad? Porque yo miro el alcance que tiene el chisme nomás luego, así boludeces, y revienta. Y siempre esa es mi queja. Ahora con las redes sociales yo siento que se le da mucho foco a personas que no tienen nada que aportar. No sé si me explico. claro, pero ahí le decís, el factor estímulo. Nuestra gente Ujú, ya está estimulada para eso. Pero yo, sin embargo, te hago un desafío. ujú. Para ver de acá a un tiempo cuánto es el rating que tiene este podcast. Y Ah, yo te aseguro que vas a levantar un rating muy alto. Y te vas ojalá. a dar cuenta, no es que solamente nos gusta la basura, es de pronto lo que nos dan y a lo que nos han acostumbrado. Pero si nos dan otra oferta al mismo tiempo que nos preparan intelectualmente para consumir otro tipo de oferta, ahí la cosa cambia. Y ahí entramos, ¿verdad?, en lo que nos hace sospechar siempre, que por qué un sistema educativo tan mediocre, por qué una educación prácticamente olvidada, prácticamente como furgón de cola dentro de las prioridades del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que tendríamos que iniciar una suerte de revolución intelectual en nuestra sociedad para cambiar un poco la mentalidad de nuestra gente, porque si seguimos nomás consumiendo basura, pensando en basura y viviendo basuramente, no vamos a llegar a ningún lado. Y Y tampoco gente comprometida con los demás, que se da cuenta, puede quedarse, como decía hace rato, con los brazos cruzados. vos Hay que sabés, hacer profe, algo. que yo siempre me acuerdo de lo que vos decías en la clase. Lean, y no me acuerdo, no puteaba, tienen que leer porque no tiene que tener el tema promedio de conversación de fútbol, jingo y pendeja. O sea que, o sea, yo en ese momento, ¿verdad? Me lo tomaba así, o sea, está exagerando, decía, o sea, entiendo su punto, pero no será tan así, dije, ¿verdad? Y igual no me sorprendió sí que tanto después cuando me di cuenta que era así. O sea, cuando salía a la vida real, porque el colegio pues te tiene en una burbuja, ¿verdad? Vos pues salís a la vida real, después cuando empezás en el mundo laboral,
Empezar la facultad luego un universo aparte, ¿verdad? Empezar la facultad, tenés que lidiar con muchos tipos de personas y yo me acordaba todo lo que decías y calcado, calcado. Y yo, bueno, veo este podcast también como vos decís, una oportunidad de cambiar esto, ¿verdad? Y, o sea que también porque ya me acordé, hoy te escribí el otro día, ahora también quiero ya que me aclares la duda, ¿verdad? Vos que sabes de esto. Me estuve yendo ahí al cuerpo de bomberos, ¿verdad? Hice una donación ahí con mis alumnos, pasé por ahí y mi mamá me dijo, me habló de que el parque, Carlos Antonio López, era un cementerio, ¿verdad? Sí, Y así es. yo le dije, sí. Yo me acuerdo que el profesor Martín me dijo eso en el colegio, pero no me acuerdo los detalles. ¿Y por qué era ahí, profesor? ¿Por qué ahí se volvió? O sea, ¿por qué fue un cementerio ahí y por qué ahora es un parque ahí? Bueno, sucede que el primer cementerio propiamente que tuvo Asunción fue el de la Recoleta, que Ajá. se llama así porque había allí un convento franciscano, una rama de los franciscanos que eran los franciscanos recoletos. Mucha gente no sabe ni qué significa Recoleta. Bueno, es porque ahí estaba la orden de los franciscanos recoletos. Y ¿Qué como no significa eso? había, Yo tampoco sé, así que, ¿qué significa es Recoleta? es una orden franciscana más o menos conventual, de gente Ujú. dedicada a la vida contemplativa y tal. La familia salesiana pues tiene muchísimas ramificaciones y una de esas Sí. era la de estos monjes que tenían una vida recogida y ahí tenían su convento y la costumbre, porque no había cementerios, era enterrar a los muertos en el patio de los templos. Y de ahí la costumbre de que en Paraguay todos los templos estén rodeados de grandes patios. La Y gente sí, después los mayas creyó que eran para estacionamiento. No, es que originalmente tenían que estar rodeados de grandes patios. Al no haber cementerios, ahí se enterraba a los parroquianos. y, Y fue recién el doctor Francia el que convirtió ese predio de los hermanos Recoletos en el primer cementerio. Y de ahí cementerio de los Recoletos o, más fácil, de la Recoleta. ajá. Pero luego se iba quedando chico y se funda otro cementerio en lo que hoy es el Parque Carlos Antonio López y se llamó Cementerio del Mangrullo, porque en ese tiempo, estamos hablando ya en la segunda mitad del siglo XIX, hasta ahí no llegaba la ciudad. La ciudad Claro. más o menos llegaba hasta el hospital militar, hasta ahí llegaba la ciudad. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Y esa Mm. avenida Colón, que llamamos nosotros, se llamaba Avenida del Puerto. Y era una carretera terraplenada que se perdía en el monte. Entonces, saliendo ya del área capitalina, del área urbana, en esa época quedaba lejos, ahí se funda por eso el cementerio del Mangrullo. Pero luego va transcurriendo el siglo, la ciudad va creciendo, la ciudad se va expandiendo, llega hasta el cementerio, va más allá del cementerio y que tenemos en consecuencia un cementerio en medio de la ciudad. Y Ya. como eso no quedaba muy bien, entonces vino la orden de desalojar ese cementerio y de trasladar todos los cuerpos, todas las tumbas a la Recoleta. Que Pero te cuento una evidentemente, cosa, no sé, es que no se llevaron todos los cuerpos, ¿verdad? no, Evidente. no, no, no. Solamente se llevaron las tumbas, digamos, recientes, pero las tumbas más antiguas, las que están más abajo, por decirlo así, más enterradas más profundamente, esas se quedaron y siguen allí, ¿eh? Siguen allí. De ¿Cuántas modo que calculas? sí, ¿cómo? ¿Cuántas calculas que son, bro? Y yo creo que no, no creo que sea cientos, pero sí creo No, que decenas, no, decenas. no llegamos a cientos, pero bastantes. Bastantes, sí. Y Y justamente ese cementerio tiene relación con el tema que me estuviste comentando para este primer encuentro, que lo del caso Gastón Gadín. sí, sí, puedes contar un poco de eso, porque quiero acotar nomás, justamente mi Sí. mamá me dijo que le contaron el caso de de un tipo que le mató a a su familia y yo, ah, sí, eso me contó el profesor Martín, le dijo otra vez, ¿verdad? A la puta. Y antes de que cuentes el caso de Gastón Gadín, yo la primera vez que escuché de que ese parque era un cementerio era porque
no sé si vos te acordás, había un programa en Telefuturo que daba los jueves, que se llamaba Más allá de la razón. Y era Y de, además, pero no era tan viejo, ponerle que yo tenía 9 años más, uno de 10 por ahí. Y era de todo casos paranormales del Paraguay, ¿verdad? Y contaba de que los perros veían apariciones en el parque y qué sé yo. Yo ya me llegué a ir de noche, yo no vi un carajo nada, ¿verdad? Pero supuestamente vi que así testimonios, muchos luego de que se le veía a gente, a mujeres con, ¿viste? Esas ropas de la época colonial y eso, caminando por ahí, cosas así. sí. Y me gustaría que cuentes lo de Gastón Gadín y si sabes alguna historia, algo de eso. Bueno, pasa que como con todas las ciudades, sobre todo las ciudades antiguas, Asunción también tiene sus famosos mitos urbanos. Se habla pues mucho hoy de lo que son los mitos urbanos, un poco paralelamente a lo que pertenece al folclore, porque el folclore reúne, digamos, los mitos ancestrales, los mitos que nos vienen ya desde los indígenas o de la vertiente europea que se pide en la noche de los tiempos. Pero se siguen generando nuevos mitos, nuevas leyendas, y son los llamados mitos urbanos. Esto empieza sobre todo con la aparición de aquel criminal en serie del que nunca se comprobó si existió o no, el famoso Jack el Destripador. Con él empieza esto de los famosos mitos urbanos. Son historias que surgen en un lugar del planeta y van corriendo de boca en boca o por medio de periódicos. También la prensa amarilla nació Mm. justamente de un mito urbano. Con los casos de Jack el Destripador precisamente, nace la famosa prensa amarilla que se preocupa más por el sensacionalismo que por la verdad. Y ahora con esto de las comunicaciones inmediatas, las redes sociales, internet, televisión, etcétera, con más razón se van difundiendo y nos vamos enterando de un montón de historias. Pero nuestra ciudad capital, Asunción, tiene también sus historias, historias que son muy antiguas y otras que son más bien nuevas. Historias que se funden entre lo verídico y lo legendario. Lamentablemente, el caso Gastón Gadín no tiene nada de legendario, es absolutamente verídico. Pero se da para el debate porque más allá de lo anecdótico, más allá de lo macabro de esta historia, creo que tenemos que sacar algunas lecciones, tanto para nuestra justicia como para nuestra opinión pública. Porque ese es un caso que tuvo varios vicios. Profe, Pero consulta, sí, ¿en qué año fue eso, sabes? bueno, el famoso parricidio ocurrió en 1915, concretamente el 26 de julio de 1915. Y a partir de ahí se sigue el proceso a Gastón Gadín, que asesinó a sus padres, que dura 2 años y culmina con el fusilamiento de Gastón Gadín en diciembre de 1917. Es una historia que la mayoría de la gente tiene en la mente, pero así a retazos. No tiene la historia completa. La mayoría de los asuncenos oyó hablar, les suena el caso del parricida de Villamorra, pero a mí me gustaría que tengan una visión completa de esta historia. Una historia que está harto documentada porque el interesado, el que quiera hacer una investigación, el que quiera hacer un artículo periodístico, el que quiera escribir un libro al respecto, están los registros judiciales completos. El primer archivo tiene más de 600 páginas solamente sobre el caso. De modo que vamos a referirnos a algo absolutamente verídico. Y digo, lamentablemente, esto no tiene nada de legendario. Se queda con ese sabor de leyenda urbana por lo macabro, pero es tremendamente cierto. Vamos a hacer primero el relato de aquello y luego quisiera tirar algunas cosas para que nos cuestionemos un poco con respecto a este caso. La desgracia sucede a una familia de franceses, que acá en Paraguay llamamos Gadín, que en francés el apellido se pronuncia Gadin, pero más conocidos como Gadín. Los esposos
Lorenzo y Emma Gadín, que vienen como inmigrantes, se instalan en Asunción con su hijo Gastón, Gastón Gadín, un joven de 17 años. Y se instalan en una residencia, en una mansión respetable en Villamorra. Para los que quieran saber la ubicación exacta, no sé si ubicas, Alexis, la Casa Cuna, sobre Mariscal López, Sí, antes de llegar al shopping, ¿sí? sí, Al shopping Villamorra, ahí está la Casa Cuna. Bueno, sí. detrás de la Casa Cuna, en esa calle, ahí detrás estaba, ya se demolió hace mucho tiempo, la casa de los Gadín. Consulta, profe, ahí Sí, me quiero poner en contexto nomás del cómo era. Eh, Asunción ya continuaba más de eso o por ahí nomás alcanzaba ya no, Villamorra. no, Villamorra era ya un poco alejada de Asunción. Se llegaba en tranvía hasta ahí. Yo me acuerdo que Villam- vos nos enseñaste que era Villamorra porque ahí no había luego más nada y que ahí se producía, creo que había una granja, algo así. Había granjas, Viste, había granjas. imagínate que me Sí, acuerdo lo que me enseñaste lección hace, aprendida. me enseñaste eso en el 2012 y me acuerdo todavía, sí, sí. Claro, se llama Villamorra porque el que tenía la mayor cantidad de terrenos ahí era el doctor Morra, que tenía ahí Mm, su villa. Entonces, pero era digamos, residencial. Una zona residencial. Había granjas, campos de cultivo, pero que pertenecía, digamos, a gente de bien, a gente bien posicionada, una especie de barrio de lujo era, con un aire campestre. La ciudad no ya, llegaba todavía hasta ahí, pero era una zona de gente elegante, por decirte, ¿no? Y estaba lo que hoy de la es JAI. de la JAI. Lo que hoy es la avenida Mariscal López, que era una carretera, pero con vías de tranvía. Uno iba y venía a Asunción por el tranvía. Y bueno, ahí estaba la familia Gadín y con el hijo Gastón, como te dije, un joven de 17 años. Eh, no se llevaban muy bien padre e hijo. Al parecer, por las declaraciones del mismo Gastón, no se llevaban bien. El papá era un tipo muy estricto, muy rígido, muy severo, y a pesar de tener la plata, sin embargo, al hijo no lo trataban como hijo de familia, por decirte, no, lo trataban como un peón. No, vos tenés que trabajar, tenés que ganarte la vida, y le hacía trabajar junto a los peones. Le exigía mucho, era un padre estricto, era un padre a veces incluso violento, según declaraba Gastón. O sea, las relaciones con su papá no eran para nada buenas. Eh, a esto se suma lo amarrete que era el viejo, ¿verdad? Porque uno dice, papá millonario, bueno, algo le tiene que soltar al hijo adolescente. Para nada, amarrete como él solo. Y las cosas empezaron a descomponerse cuando Gastón se enamoró de una chica. Imagínate, a sus 17 años se enamora de una chica, pero esta es la hija de uno de los peones de su papá, una tal María Mayereyer. Todo está registrado. Pero la María Mayereyer es una chica humilde, hija de uno de los peones del papá, pero se Profe, enamoró. consulta, Sí, consulta. En esa época, la verdad que no sé, pregunto, es qué tal el tema del racial acá en Paraguay. O sea, había todavía, o sea, había racismo, en Paraguay nunca hubo racismo, pero nunca nunca, hubo racismo. bueno, me corrijo, no racismo, pero viste ese trato de, por ejemplo, si a los peones, o sea, te pregunto si se les trataba bien, no eran, sé que no había esclavitud, pero ¿cómo era el trato? Bueno, había dos clases de peones, Alexis. Vamos a llamarle Ujú. los peones libres, que Ahí se está, llamaban en la época y se siguen llamando todavía jornaleros, ¿sí? Que sí, trabajaban por día, tenían su casa, su familia y recibían una paga diaria. Pero en esa sí. época todavía estaban también los mensú que eran literalmente esclavos. Había Esa era mi esclavos en pregunta. Paraguay, ¿sí? Había esclavos. Esa era mi pregunta.
pero ellos estaban en el interior, en los Sí. obrajes y en los yerbales. Y hacia la zona de Caguazú, Cazapá, Misiones, Guairá, estaban los mensuros. La Ya. esclavitud era todavía una realidad muy triste en el Paraguay de esa época. Pero Pero podríamos decir que estos eran jornaleros. estos eran Ah, jornaleros, claro, trabajaban para el señor Gastón Gadín, pero gente sí. pobre. Y hay que tener en cuenta que esta familia no era paraguaya, eran franceses. Entonces ellos seguramente pensaban para su hijo una relación al mismo nivel, con alguien de más alcurnia, de mejor posición social. Entonces cuando se entera, sobre todo el papá, de que Gastón está metiéndose con esta chica, Boriajú, entonces monta en cólera y se opone taxativamente a la relación. ¿Eh? Y esto todavía enerva más al joven Gastón, que va madurando de a poco en su mente la idea de deshacerse de su papá. Ya la rabia le lleva a pensar en algo extremo, deshacerse de su papá, matar a su papá. Pero al parecer no se animaba o no se sentía capaz, entonces necesitaba un cómplice. Y él empezó a sondear entre los peones con quienes trabajaba en la chacra de su papá. Y había un tal, se llamaba León, ¿eh? Este peón de apellido León, que recibió la indirecta de Gastón un día. Che, León, ¿vos te animarías a matar a alguien? ¿Te animarías a matar a alguien? Y este peón, que se llamaba Cipriano León, le dice con toda naturalidad, matar. Pss, matar para mí no es nada. ¿Por qué vio? ¿A quién quiere que mate? Y esto parece, lo dijo con tanto aplomo y con tanta naturalidad que le sorprendió mucho al joven Gastón. Y dijo, la pucha, Cipriano, vos sí que sos macho. Y así le iba sondeando. Un día se le acerca y le hace la propuesta. Che, Cipriano, yo quiero proponerte un negocio. Va el negocio. Querés ganarte buena plata, pero te estoy hablando de mucha plata. Sí, sí, señor. ¿Qué hay que hacer? Y ahí le comparte su plan. Mira, Cipriano, te voy a decir algo, pero entre nosotros dos, arriba por TV. En Ecatú. Quiero que me ayudes a matarle a mi papá. Qué loco. Eh. Cipriano, que era también un joven de 22 años, un poco mayor que él nomás era. Sí. De buena a primera, parece que recula, parece que no acepta, déjate de joder, que yo en lío no me quiero meter, y abandona su trabajo. Y va a trabajar a la quinta de otro, pero que no queda lejos de ahí. Entonces Gastón va hasta esa quinta y le vuelve a insistir a Cipriano. Cipriano, pensalas, amigo, es buena plata. Y vos tenés que matar al viejo nomás. Hasta que finalmente le convenció. Le convenció. Correcto. Acordaron entonces el, el crimen. Y en la noche del 26 de julio de 1915 tenía que presentarse Cipriano a la casa de Gastón y él llevaría las armas homicidas, concretamente hachas, hachas. Y claro, era jornalero, hachero, sabía perfectamente cómo manejar aquello, ¿no? Eh, Cipriano entra a la casa, le recibe Gastón y le dice, bueno, mi papá todavía no vino, porque justo el señor había ido a Asunción y todavía no llegaba, era ya la noche, ¿no? Eh, pero mi mamá ya se acostó a dormir. ¿Qué te parece si empezamos con ella? Y le lleva a Cipriano al dormitorio de la mamá. Consulta, profe. Sí, O sea, ya le iba, ¿cómo se dice? Ya le iba a matar a la mamá de Yapa nomás, ¿verdad? Ya para quedarse con todo.
Hay muchas versiones. Hay versiones que dicen que Gastón solo quería matar al papá y que fue idea de Cipriano León, nomás de Yapa, como vos decís, matar a la mamá. Sin embargo, si uno ve los documentos que están en el Palacio de Justicia, en las declaraciones ahí figura que fue el mismo Gastón el que lo condujo al dormitorio donde dormía la mamá. Ya. Y le indicó, el mismo Gastón le indicó dónde debía dar el hachazo. Y ahí nomás, delante de él, estando la señora dormida, Cipriano le descarga 2 fuertes hachazos en la mera cara. Uno que le parte el cráneo y el otro, según el informe médico de la época, que le desprende el maxilar inferior. Pero la señora murió en el Al acto, instante. Sí. al instante. Claro, a juzgar por el traumatismo craneal feroz que tuvo, es muerte instantánea. Y luego faltaba venir el papá. Entonces se esconden ahí en el dormitorio, uno a cada lado de la puerta. Hasta que más tarde escuchan que el viejo va entrando y va subiendo las escaleras y apenas abre la puerta del dormitorio, allí Cipriano le asesta un golpe de hacha en la cabeza y al caer al suelo lo remata con varios otros golpes, todos dirigidos a la cabeza. Y mueren así los dos. Gastón Gadín no fue el autor material, él no tomó parte, digamos, física en los asesinatos, pero en todo momento él estuvo dirigiendo, de modo que era tan homicida como Cipriano León. Luego quisieron encubrir esto para que parezca un accidente. Y antes pues no había gas ni nada por el estilo, entonces siempre se tenía en el depósito un montón de latas de querosén para la cocina, etcétera. Y ahí empezaron a acarrear latas de querosén y empezaron a regar por los cuerpos en la cama, en la habitación, para prenderle fuego. Y con eso incendiar la casa y dar la apariencia de que la pareja murió en la cama y solamente se encontrarían huesos calcinados y aquello fue un desgraciado accidente. Todos felices, todos contentos y Gastón se convertiría en el heredero de todo aquello. Pero no contaba con la típica solidaridad de los paraguayos. Ni bien empezó a incendiarse el dormitorio, ya los vecinos a través de las ventanas vieron las llamaradas. Y una de las señoras empleadas que estaba luego ahí en la casa olió el humo, le pareció algo raro y vio el fuego y enseguida todo el vecindario, ya sabe cómo el Paraguay, todo el vecindario se movilizó, venían con sus baldes de agua, lo que sí, apagaron el fuego instantáneamente. Y le salió mal la jugada, porque los cuerpos sí sufrieron quemaduras, digamos, en parte, parciales, pero se quedaron así, intactos. De inmediato, por supuesto, acuden las autoridades a un incendio, vienen los bomberos, viene la policía y encuentran los cadáveres. Cuando hacen la inspección de los mismos, enseguida descubren que las heridas no fueron hechas por el fuego. Y descubren las heridas producidas, dice el informe médico forense, por un arma muy filosa y pesada. Entre paréntesis, hacha. Bastante contundente un hacha. Bastante contundente, sí. No, Porque no fue una incluso buena arma. se encontraron no solamente el charco de sangre, sino restos de hueso. de sesos, medida cefálica por el piso. O sea que el golpe fue tremendo y por lo menos queda ese consuelo, ya supe de que estas pobres personas murieron de inmediato, ¿verdad? Y bueno, ahí está el caso. Acá tenemos un doble homicidio y la policía empieza su investigación. En un primer momento no sabían qué ocurrió porque la primera testigo, que fue la empleada que estaba en la casa, cuando vio el humo, cuando vio el fuego en la habitación del matrimonio, pasó por delante del dormitorio de Gastón Gadín. Y el tipo, después de los homicidios, se acostó a dormir plácidamente como si nada. Le prendió fuego, el tipo se fue a dormir.
Y cuando esta empleada pasó por ahí, vio que Gastón estaba durmiendo y ahí le despertó a los gritos, incendio, incendio, incendio. Y él se despertó. Esto entonces deja un poco la duda a la policía. El hijo no pudo haber sido porque estaba plácidamente dormido cuando se desató el incendio. Aparte, profe, yo creo que en esa época, un caso así de una persona que le mata a su familia, o sea, a sus padres en Paraguay era algo muy raro, o sea, creo yo, ¿verdad? No, fue toda una conmoción y vas a ver qué sucedió a causa de eso. Porque hoy no más, hoy por hoy, nos acostumbramos a los homicidios todos los días. Ya se nos volvió costumbre, desgraciadamente. Pero Paraguay no era así. No era así. Cuando ocurría un homicidio, salía en primera plana de los periódicos porque era la cosa más rara del mundo. Y peor todavía, un parricidio. Eso era impensable. Pero en un primer momento se pensó en criminales, en delincuentes, entraron para robar y tal, pero había muchas cosas que no cerraban para la policía, no cerraban. Y empezaron a sospechar del hijo. A fin de cuentas, todo apuntaba a que solo podía ser él. El tema es que no tenían pruebas, no tenían pruebas. Hasta que apareció una carta que le había escrito la chica, la novia, esta María Mayereyer, que le había escrito a Gastón, y en la carta decía: tené paciencia, tenele paciencia a tu papá, esto va a terminar, paciencia, no se te ocurra hacer esa locura que me dijiste. O sea Mm. que la carta daba a entender que ya Gastón se decidió a hacer una locura con su padre. Y bueno, apareció esa carta, la policía empezó a sospechar, pero no había pues pruebas así muy contundentes. Entonces un día, el jefe de policía, un comisario de apellido Patiño, se juega y le hace llamar a Gastón a la policía para una declaración formal nada más. Va a Gastón como si nada y le hace un juego psicológico, ¿eh? Le dice el comisario: mire, Gastón, ya sabemos todo. Usted mató a sus padres. Eso dijo para ver simplemente cuál era la reacción que tenía el joven. Y por supuesto, Gastón se sintió totalmente sorprendido, se sintió descubierto y lo único que atinó a decir: ¿quién contó? Cipriano. Mm. Y ahí cayó por su propia boca. Fue detenido formalmente, se le hizo la acusación formal por homicidio de sus padres y ahí estalló la población, los titulares en los periódicos: parricidio en Villamorra. Imagínate lo que habrá sentido nuestra gente, el impacto de una sociedad que era mucho más conservadora de la que es hoy. Estamos hablando de 1915, hace más de 100 años. Eso fue un impacto. Y la gente se sintió horrorizada, más que indignada, horrorizada. Y más que nunca exigían un castigo ejemplar. Se le arrestó a Gastón Gadín, se le arrestó a Cipriano León y comienzan los procesos judiciales, que como te dije hace rato, duraron 2 años. ¿Por qué tanto Duraron tiempo, 2 años. profe? ¿Por qué tanto tiempo un caso ya que se tenía claro, ya que pasó? Bueno, es que al principio no se tenía muy claro. Como te dije, Ah, al ya entiendo. O sea, principio había una sospecha, pero no cerraba del todo y las investigaciones seguían, se agotaron todas las instancias y a las largas, cuando el comisario ya sabía que no sabía más dónde agarrarse, ahí intenta esa chance. Voy a ver nomás qué me dice no, no, yo el entendí que, callo. yo entendí que después de la confesión de Gastón, que después de eso, 2 años después recién le ejecutaron. No, no, Ah, ya entendí ahora. durante ese proceso, ¿no? Y bueno, tuvo la defensa, la ley establece, el abogado, se llamaba en esa época todavía abogado de reos pobres, se hizo la defensa de Gastón Gadín, que fue una defensa bastante peliaguda, y luego te explico por qué, pero finalmente se dictó
la pena capital. Porque el código penal que tenía el Paraguay en esa época amparaba todavía la pena de muerte. Y una de las causales de pena de muerte era el parricidio. Dos causales generalmente te llevan automáticamente a la pena de muerte. El matar para robar, eso era automático. Imagínate, hoy el Paraguay quedaría sin población si aplicásemos esa ley. Se limpia todo. Sí, matar hoy no es nada, como decía Cipriano León. Para mí matar no es nada. Eso te lo dice el paraguayo, el motochoro de la calle. Matar no es nada. Y la otra causante inmediata era parricidio. Pero parricidio nunca se cometía. Y eso es lo que conmocionó tanto. Y bueno, visto lo que establece el Código Penal, pena de muerte para el parricidio, fueron condenados los dos por complicidad o actuar de forma conjunta, premeditadamente y alevosamente para asesinar a los padres de uno de ellos. Condenados por parricidio, se establece en el Código Penal pena de muerte y fueron sentenciados a morir fusilados, porque en Paraguay tradicionalmente la pena de muerte se llevaba a cabo por fusilamiento. Y te cuento una cosa, Alexis, la pena de muerte, ¿sabes dónde se llevaba a cabo en Asunción? ¿Viste el Cabildo? El edificio Sí, del Cabildo, el viejo. sí, Y detrás está el murallón de la sí. costanera. Y bueno, ahí, en ese murallón, a orillas del río, ahí detrás del Cabildo, Ahí se ahí se realizaba. llevaban a cabo las ejecuciones. Sí. Pero como era una sociedad todavía sana, aunque teníamos pena de muerte, ¿verdad? Pero Ujú. se trataba de evitar el morbo. Que no se Por vea. eso, que no se vea. Los fusilamientos se hacían a la madrugada, generalmente a las 5 de la madrugada, cuando la gente todavía dormía, para evitarle a la población Claro. semejante espectáculo, ¿verdad? Y para evitar también que algo tan penoso se convierta en un espectáculo, Sí. porque sucede también. Sin embargo, el caso de Gastón Gadín causó tanto revuelo, tanta indignación popular, que se dictó que la ejecución sea pública Mm. y en horario central, a las 5 de la tarde. Todo el mundo se fue a ver, seguro. Todo el mundo se fue a ver, estuvo la prensa, se fotografió, se publicó otra vez a la prensa. Y quiero nomás aclarar, no es por el morbo de la época, porque como te digo, se trataba de evitar eso al público. Pero como este fue un caso tan conmocionado, es como para decir al pueblo paraguayo, vean, ya se hizo justicia, Sí. ya liquidamos al monstruo, hicimos lo que se tenía que hacer. Y era una manera como de tranquilizar también a la gente, ¿verdad? Profe, ¿se podría Y conseguir sí, todo, o sea, fotos y eso, vos decís que se pueden encontrar del momento? sí, sí, hay fotos, hay fotos. Si uno va, por ejemplo, al Archivo Nacional, a la Biblioteca Nacional, a Ujú. la Biblioteca Nacional, ahí pide los periódicos de la época. Estoy buscando periódicos de la época del fusilamiento de Gastón Gadín. Y te van a dar los periódicos de la época con las fotos correspondientes. Todo fue fotografiado, el antes, durante y el después. Pero Era un caso único. me interesa la verdad, pues estoy seguro que a gente le va a interesar ver. O sea, o sea, es algo muy, muy llamativo. Imagínate que el país, el foco del país fue ver cómo le fusilaban a dos personas. Es algo inédito Claro, acá. si teníamos los medios con que contamos hoy, eso se hubiese transmitido en vivo y en Sí, directo. 100%. Dijiste, profe, Y, que la y defensa fue sí, muy peliaguda. ¿A qué te referiste con eso? sí. Bueno, acá vamos en otro tema. Pero antes de eso, inmediatamente después del fusilamiento, se le fusiló a los dos, a Gastón Gadín y a Cipriano León, ¿eh? Uno al lado de otro. Inmediatamente después del fusilamiento viene el oficial a cargo y le pega el tiro de gracia a cada uno de ellos para asegurarse de que hayan muerto. Y ahí nomás ya se alzan los cadáveres a dos cajones, los cajones baratos, alzados en una carroza directo al cementerio del Mangrullo.
Y te digo exactamente dónde se le enterró. Viste, vos te vas por la avenida Carlos Antonio López y Sí, está la entrada principal del parque Carlos Antonio López, ¿verdad? Sobre la sí, avenida Carlos Antonio, la entrada principal. Ubícate en el portón. sí. A tu mano izquierda, ahí al lado de la entrada, a tu mano izquierda, ahí mismo estaba la tumba de Gastón Gadín. Y pasó algo curioso con esa tumba. Se le enterró ahí y a los pocos días la tumba amaneció profanada. Vinieron algunos o vino alguien, abrió la tumba, decapitó el cadáver y se robó la cabeza. ¿Qué? Esa es una curiosidad nunca aclarada. La Como si, cabeza del parricida de Villamorra fue robada de su tumba. como si fuera que la Nadie historia, supo. como si fuera que la historia ya no es luego lo suficientemente loca. Le agregaron esa Sí, cerecita. y ahí es donde podríamos iniciar un mito urbano, una nueva leyenda urbana, porque Ujú. nunca se aclaró quién lo robó y para qué, con qué fines, dónde fue a parar. Anda, sabe ahora mismo dónde está la cabeza de Gastón Gadín, porque se robó y hasta ahí se sabe. Y bueno, el porqué de lo peliagudo. Ese juicio, ese proceso tuvo severos vicios. Uno, cuando Gastón Gadín cometió el crimen, tenía 17 años. Él murió fusilado a los 19, Ujú. pero cuando cometió el crimen tenía 17. Era ¿Eso qué menor de edad. significa? Era menor de edad. ¿Y qué establece la ley? La pena de muerte no se le puede dar a un menor de edad, se sustituye por pena carcelaria. ¿Por qué no se aplicó eso con Gastón Gadín si él era menor de edad? Segundo, Gastón Gadín no estaba del todo bien de la cabeza. Él tenía ciertos problemas mentales. Y ahí incurrimos en otro vicio. Porque una persona que no está bien de la cabeza es jurídicamente irresponsable. Es decir, no es dueña de sus actos. Entonces, tampoco se puede aplicar la pena de muerte a una persona que mentalmente no está sana. Equivale también a una pena sustitutiva. Oye. Y tercero, Gastón Gadín no era hijo de sangre del matrimonio Gadín, era adoptado. Entonces vos no podés Y catalogar. según nuestras leyes, Ah, no podés catalogar como parricidio entonces. no, según nuestras leyes tenía que ser hijo biológico para que sea parricidio. Mm, Entonces te das cuenta, hay tres vicios gravísimos que los jueces de la época pasaron por alto, no les importó. O sea que la pena de muerte de Gastón Gadín, con todo lo monstruoso que nos parezca lo que él haya hecho, pero fue totalmente al. Y la pregunta justamente, ¿por qué los jueces pasaron por alto esto? Sabían, claro que sabían, pero según mi opinión, según mi punto de vista, la presión popular hacia la justicia paraguaya con este caso concreto era tal que probablemente los jueces temieron una reacción popular en el caso de que Gastón Gadín no recibiera todo el peso de la ley. En pocas palabras, en vez de aplicar la ley tal cual, prefirieron darle el gusto a la masa. pero Prefirieron darle el gusto a la. estoy seguro La que ellos, gente clamaba la cabeza. pero estoy seguro que ellos también Sí, se dieron el gusto. O sea, ellos también le querían matar, estoy seguro. Los jueces, digo yo, ¿verdad? y, y claro, claro, pero no es pues No lo es lo que correcto. corresponde. Claro, es evidente, No es lo 100%. correcto en ley. Esa fue una ejecución ilegal. Pero ante un crimen tan horroroso, ellos preferían calmar a la gente dándoles la cabeza de Gastón Gadini y literalmente se la dieron posteriormente. Alguien llevó. ¿Eh? Y Sí, nunca hubo una sospecha de quién llevó su cabeza o... Yo, nunca, nunca yo se lo buscaron, único que nunca. pensé yo es en su pareja, ¿verdad? Que la habrá llevado, qué sé, no creo, ¿verdad? Pero lo único que se me ocurre, la única persona relacionada a él que quedaba. Yo creo que esta pobre chica
que quedó más horrorizada que ningún otro. Acuérdate Sí, esa famosa carta que la firma ella misma le trata de convencer, no lo hagas. claro, sí. Y creo que después de que esto se descubrió, ella se borró del mapa. Y es lo más Porque el probable. otro, Cipriano León, sí tenía esposa y tenía una hija que le Ujú. visitaban en la cárcel. A Gastón, nadie. La mayoría se borró. Y probablemente el mismo papá se lo haya impedido teniendo en cuenta lo que ocurrió. No sea que mi hija a vos también te involucren en esto. Claro. Entonces, eso nos da un poco que pensar porque antes que aplicar justicia, aquella fue la famosa venganza social, ¿eh? Sí. La famosa justicia retributiva, la venganza social. Dar más gusto al pueblo que clama la cabeza del culpable antes que los legalismos. Si te dan en cuenta, es menor de edad, no está bien de la cabeza y no es hijo biológico. Eso no importó y fue condenado a muerte y fusilado. Y fue el último caso de pena de muerte en Paraguay. Con él se cerró esto. Ya no se volvió nunca más a dictar pena de muerte en Paraguay después del caso de Gastón Gadín y Cipriano León. Fueron los dos últimos casos. Yo estoy seguro que después de eso también ya la gente un tiempo al menos habrá reducido su paso por esa zona, ¿viste? Donde se le enterró, porque era en la entrada más o menos. O sea, la gente solamente que ya, o sea, Sí, te da cierta repulsión a lo que pasó, ¿verdad? O sea, no querés saber nada. Bueno, no sé qué había por ahí, pero estoy seguro que la gente cruzaba las veredas para pasar por ahí. Muy probable. bueno, en esa época era todavía muy aislado. Ya, ahí no había nada Era todavía. tipo campaña que hacía esa época, el cementerio del Mangrullo. Y Todavía era muy aislado. estoy seguro, profe, que cosas como estas, o sea, historias como estas tendrás a patada para contar, porque la verdad que es, yo, o sea, de todo, bueno, hace poco pasó un caso acá también cerca de mi casa, que todo, que acá cerca, que aunque no sé si era hijo, le mató a toda la familia, no sé si te acuerdas, acá Así. cerca del colegio, ¿verdad? Pero bueno, ahora no genera, no, o sea, genera cierto impacto, pero tampoco es tanto, ¿verdad? Me imagino, o sea, me intento poner en el lugar de las personas en esa época, ¿verdad? Y lo que habrá sido, en serio, eso habrá... ¿Cuántas personas por ahí vivían en Asunción en esa época? Y yo le calculo que hacia 1915 Asunción habría tenido unas 20.000 personas, 20.000 habitantes aproximadamente en Poquísimo. Asunción y alrededores. Sí, sí, muy poca gente, muy poca gente. Acuérdate que nos estamos levantando recién de la guerra de la Triple Alianza con una demografía bastante pobre todavía. Sí. Pero es Y, una de las historias que tiene Asunción, una de las tantas historias que, eso quería decir, como ves, de leyenda no tiene nada, pero a veces la realidad supera la ficción. exactamente. Eso quería decirte, contigo tenemos historias para contar. Demasiadas, no luego muchas, demasiadas. Así que, profe, te agradezco, ¿verdad? Por haberte tomado el tiempo. Es tarde, yo sé que estarás cansado por un día laboral, pero estoy demasiado feliz por haber hecho esto contigo. Hace rato que ya quería hacer. Ya sabes, luego que creo que el año pasado que te estabas mensajeando, me fui a hablar contigo al colegio. Estoy demasiado feliz y es una historia que justamente ahora le voy a poder contar bien a mi mamá qué es lo que pasó ahora, porque no me acordaba tanto los detalles, pero sinceramente increíble es. Esto te agradezco otra vez mil y nada, estoy demasiado feliz. Muchísimas gracias, profe. El gusto es absolutamente mío, Alexis. Agradecido yo que me hayas invitado, primeramente para tener esta conversación contigo, porque para mí mis exalumnos son hijos del alma toda la vida, y también con todos los que están viendo este podcast. Y ojalá que este caso sirva, no quiero decir como inspirador, pero sí como disparador a aquellos jóvenes que quieren dedicarse al derecho, pero no ser solamente picapleitos, sino ser juristas auténticos, expertos en el derecho. Y que este caso de Gastón Gadín les motive un poco a investigar en lo profundo de nuestra historia, por las guerras, muy por los héroes de nuestra historia, pero tenemos cada capítulo de nuestra historia que están echando polvo y deben ser investigadas, estudiadas,
para evitar que vuelvan a repetirse justamente ciertos capítulos. Y desde ya quedo a tus órdenes, Alexis, a tu entera disposición cuando quieras y muy, muy contento yo de estar compartiendo contigo este espacio. Te aviso ya, profe, que vamos a hacer más capítulos así. O sea, sí, estás Genial, invitado. genial. Entonces, muchísimas gracias una vez más, profe, por participar. Les agradezco a las personas que escucharon y prepárense porque vienen muchas historias más del profesor Martín. Eso es todo. Gracias. Un saludo y un abrazo muy grande para todos.